Vamos a desarrollar la propuesta de Aprende en Casa, la experiencia de aprendizaje número 7 para el tercero y cuarto grado de educación secundaria del área de matemática. Esta experiencia comprende la semana 28, 29 y 30. Vamos a trabajar con el cilindro. ¿Sí? La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y como les decía, vamos a trabajar con cilindro. Vamos a ver sus elementos como el radio, la altura y calcular sus áreas y su volumen. En cuanto al área, es el área lateral, área total y por último el volumen. En la construcción o elaboración, por ejemplo, de un purificador de agua, acá hay un balde donde se llena, ¿no?, cierta sección de arena, de carbón, de grava. Luego, ¿no?, se vierte ahí el agua y esta se va a filtrar. Tiene como resultado un agua filtrada, un agua más pura, purificada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es calcular, ¿no?, diferentes dimensiones que corresponden al cilindro. El cilindro se conoce como un cuerpo de revolución. Si observan, acá hay un rectángulo, gira sobre un eje, ¿sí?, y se necesita entonces la altura y el radio en realidad. ¿Sí? Acá tenemos el desarrollo, la plantilla también se dice de un cilindro. ¿Sí? Al doblarse, ¿sí?, va a formar, ¿no?, se pega y se dobla y listo, se forma el cilindro. Con respecto al área lateral, se refiere a este rectángulo que es largo por altura, pero como para elaborar el cilindro esto se tiene que doblar, ¿sí?, en realidad se forma acá arriba, se forma esta línea, es la longitud de la circunferencia, que se conoce como 2πr. Por eso es que no se pone largo, sino se pone 2πr por la altura, para conocer el área lateral, ¿sí?, el área que está al lado. ¿Sí? Pero también podemos calcular el área total. ¿Qué es el área total? Viene a ser el lateral, dice, el lateral más estas dos bases o dos tapas, que son dos círculos, y como el círculo es pi por r cuadrado y son 2, sería 2πr cuadrado. Puedes también factorizar 2πr, ¿sí?, y tendrías otra fórmula. Cualquiera de las dos puedes usar. Con respecto al volumen, cuando ya está formado el cilindro, puedes llenar, ¿sí?, desde abajo hasta arriba, y abajo tienes un círculo que sería pi por radio cuadrado, todo lo que alcanza desde abajo hasta arriba. Entonces desde abajo sería pi r cuadrado por h, que sería la altura. Esta es la capacidad, el volumen del cilindro. Entonces estas son las fórmulas. Si te das cuenta, solo necesitas radio y altura. Cuidado que confundes con diámetro. Bien, acá tenemos un problema que dice se va a llenar un fluorescente, ¿sí?, con gas. Solo recuerda el fabricante que la parte del vidrio, ¿sí?, es la superficie 150 pi, ¿sí?, y quiere saber qué cantidad de gas, ¿no? Ha olvidado qué cantidad de gas debe de llenar, ¿no?, cuál es su capacidad. Entonces, si vemos el gráfico, este es un cilindro, tenemos acá altura 60, ¿sí?, la altura sería 60, y ya tenemos el área lateral, porque dice toda la superficie de vidrio, toda esta parte sería lateral. Y el área lateral tiene su fórmula, 2πr por h. Pero como también tenemos el resultado, esto sería 150 pi. Acá h también conozco, que sería 60. Al despejar r voy a conocer su valor, o sea, el valor de radio. Entonces 2pi por 60 pasa a dividir. Hago las operaciones, el radio sería 1,25. Ahora, como quiero calcular el volumen, ¿sí?, necesito pi, r, que ya lo encontré, y h, que también conozco. Entonces reemplazo esos valores, haces las operaciones combinadas, las resuelves y tendrías el volumen, sería 294,375 centímetros cúbicos. Recuerda, el volumen se mide en unidades cúbicas y el área en unidades cuadradas. Siguiente problema, piden trabajar con vaso Quero, ¿sí? Acá tenemos la representación. El dato es que hay 12 centímetros de alto, o sea, de altura, 12 centímetros. Diámetro dice 5, o sea, radio sería la mitad.
2,5, y piden calcular toda la superficie de la cerámica o de madera, porque también se hace de madera los vasos queros. En este caso el área total, ¿sí?, sería el lateral más una base nada más, porque los vasos son huecos, ¿no? Los conocemos. No podemos calcular dos bases, solo una. Entonces pi por r cuadrado. Como tenemos los datos, acá también pi y r se repiten, entonces puede factorizar, luego reemplaza los datos, ¿sí?, realiza las operaciones y tendrías el área o superficie, ¿no?, que ocupa este vaso quero. Pero luego dice qué cantidad de líquido, ¿sí?, cabe en este vaso. Entonces eso es la capacidad, es el volumen, ¿sí? Pi por radio cuadrado por h, conoces r, conoces pi, que es 3,14, y conoces la altura, reemplaza los datos y tendrías que tiene una capacidad de 235,5 centímetros cúbicos. Recuerda, volumen, centímetros cúbicos o unidades cúbicas, área, unidades cuadradas. Pide también esta experiencia trabajar con el GeoGebra, ¿sí?, y hacer variaciones en el radio, mantener la altura o variar la altura y variar la altura y mantener el radio. Entonces, recuerda, ¿sí?, este es el cilindro, o sea, puedes alargarlo, ¿sí?, o también puedes ancharlo. El tema es qué pasa con el resultado, ¿sí?, qué pasa con el volumen. Entonces podemos ingresar al GeoGebra, ¿sí? Tenemos acá varias aplicaciones de GeoGebra. Lo que se recomienda es el clásico 6. Si deseas lo descargas y no vas directo a la aplicación en línea. ¿Sí? Acá te presenta el plano, pero puedes trabajar en 3 dimensiones. ¿Sí? Se puede cerrar esto. Ahora, ¿qué observas tú en el cilindro? Las bases tienen un centro, entonces necesito esos dos puntos, tanto en la base, ¿no?, la de abajo como la de arriba, necesito esos centros. Entonces voy a crear con el GeoGebra un punto cualquiera. Puedo acá igualar, ¿sí?, ambas aplicaciones. Pongo un punto, por ejemplo acá. Ya tendría el punto de la base. Ahora, acá está en 3 dimensiones, está bien. Necesito el punto, ¿sí?, de la otra base, ¿sí?, la que está hacia arriba. Entonces tengo que tener un eje. Para trabajar en ambas aplicaciones, tú le das clic y ya estarías en esta aplicación. Mira, sale todo en 3 dimensiones. O le das clic por acá y estarías en la otra aplicación, ¿sí? Se creó el punto. Entonces yo quiero trabajar ahorita un eje perpendicular. Me dice necesitas el plano y un punto. Entonces, listo. El plano, le doy clic en el plano y en el punto. Ya está, el eje. Ahora voy a ubicar por acá un punto, ¿sí?, para la otra base. Listo. ¿Sí? Ya tengo los dos puntos, tengo el eje. A esto me refiero, punto, punto y el eje. Ahora me falta el radio. Entonces cuando yo construya el cilindro, ahí me va a pedir. Pero antes de construir el cilindro, este punto no sé cuánto es de altura. Entonces puedo pedir que me dé la vista algebraica. ¿Para qué? Para saber este punto dónde está, mira. Esta es su altura, 5,67, entonces puedo mover solo a 5, digamos. Estoy bajando, si se dan cuenta, ya lo bajé a 5. O sea, su altura es 5. ¿Listo? Entonces acá me dice que para el cilindro yo necesito 2 puntos, observa. Ahí tengo los 2 puntos, entonces marco en los 2 puntos. Y luego me dice qué radio quieres. Le voy a dar radio 3. Ya está el cilindro. ¿Listo? Esto tú lo puedes mover si deseas. Explorar, ¿no? Te recomiendo que explores. Listo. Aquí sale su volumen, 141,37, ¿sí?, centímetros sería. Está su volumen, centímetros cúbicos.
Ahora vamos a variar, como dice el radio, a la altura vamos a poner acá otro punto. Entonces necesito otro punto por acá. Más o menos está en 10, justo está en 10. Entonces he duplicado la altura. ¿Qué pasa con este nuevo cilindro? Construye rápidamente. Necesita dos puntos. Punto de abajo, el punto de arriba. El radio lo mantengo porque dice que sea constante el radio. Entonces ahí está. Listo. Puedes cambiarle color. Y observa el volumen del primer cilindro y el volumen del segundo. 141,37 y 282,74. Analice estos valores. ¿Qué pasa entonces si yo duplico la altura? Ok, acá está el cilindro, se ha duplicado, ¿no? Más grande. Y también puedes crear otro cilindro duplicando ahora el radio, ¿sí? Vamos a reducir esto un poco, ¿sí? Lo alejas nada más con el mouse. Esto también puedes moverlo más, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a crear otro cilindro, ¿sí? Con la misma altura pero con otro radio. Radio era 3, ahora le voy a poner 6, lo voy a duplicar, ahí está. A ver, creo que le di en otro punto, parece. Entonces vamos a crear acá otra vez. Radio 6. Listo. Ahí está. Había dado en otro punto. Entonces voy a cambiarle de color para poder visualizar mejor. Listo. ¿Qué ocurre entonces con este tercer cilindro, el más grande? Mira, con respecto al pequeño, 141, ¿sí? 37 y el otro es 565,49. ¿Qué ha pasado? Analiza esas cantidades y te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando cuando se duplica la altura o cuando se duplica el radio. Cuando tú haces variaciones en la altura o haces variaciones en el radio, ¿sí? Entonces es sencillo utilizar el GeoGebra, ¿sí? Explora, date un tiempo, es una aplicación gratuita. Todo depende, jóvenes, analicen la fórmula del volumen. ¿Qué es lo que está pasando con los volúmenes cuando aquí el radio varía o cuando la altura varía? ¿Ok? Entonces tienes ahí esa tarea para investigar. Te sugiero los videos del año pasado también. Video 35, 36 que trabajamos en segundo, ¿sí? Y no te olvides dar un like. Gracias por su atención.